Ok. Bueno, repasando lo que acabo de decir, para que quede en la grabación, les decía, ¿verdad? Que una función f siempre está definida a partir de un dominio que se relaciona con un conjunto de llegada, ¿verdad? El dominio es el conjunto de partida y el conjunto de llegada le podemos llamar codominio o bien puede ser rango. Hay una diferencia entre codominio y rango, ¿verdad? El codominio se refiere al conjunto al que va a llegar esa función, pero no siempre va a ser lo mismo el codominio que el rango. El rango a lo que se refiere es al subconjunto que está contenido dentro del codominio con el que se va a relacionar los elementos del dominio. Entonces, un ejemplo, no sé, yo tengo ahí una función f de x igual a x, digamos ahí, por ejemplo. Entonces, digamos que yo defino la función f desde, démonos un conjunto que sea 1, 2, 3, por ejemplo. Este va a ser mi dominio. Y le doy un conjunto de llegada que sea R. Este va a ser mi codominio. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener en el conjunto de partida el 1, el 2 y el 3. A partir de la función f, yo voy a tener el conjunto de llegada, que es el conjunto de los reales. Entonces, es el conjunto de los reales. Pero dentro de él voy a tener mi rango o ámbito, que va a contener las imágenes que corresponden a los elementos que tengan el dominio. Entonces, yo al operar cada elemento a partir de la función, yo evalúo el 1 en f de x. Entonces, si evalúo el 1 en la función, va a ser f de 1, esto me va a dar 1. Si evalúo f de 2, me va a dar 2. Si evalúo f de 3, me va a dar 3. Entonces, esto de aquí va a ser mi rango. Entonces, vean que ese rango es distinto al codominio, porque el codominio abarca todos los elementos reales. Y el rango en realidad es solamente 3 elementos, 1, 2 y 3. ¿Verdad? Entonces, esa sería una diferencia que hay entre el codominio y el rango. Después es importante tener en cuenta que hay ciertas condiciones que me hacen cumplir que en realidad sea una función, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuáles son? Nadie. ¿Qué cosa, profe? Que Las solo se condiciones relacione con que... uno, ¿verdad? O algo así. ¿Cómo, perdón? Que solo se relacione con uno, como el de el conjunto de partidas solo envíe a uno. No sé si me entienden. Ajá, ok. Vamos a ver. Yo me doy aquí, ¿verdad? Voy a tener un elemento A, un elemento en B y un elemento C. Entonces, lo que me estás diciendo es que este elemento de partida del dominio, ¿verdad? Se relacione solamente con uno de estos, que este no se puede relacionar con dos. Sí, Ok, sí. eso es lo que le dijo uno, no sé. Esta es una de las condiciones, ¿verdad? Entonces, si pasa esto, sí, más bien es así. Si pasa esto, no se cumple que f sea una función. ¿Alguien recuerda cuál es la otra condición? No es Que que no todos me... los dominios. Que hablé yo mejor.
Era que no tienen que sobrar elementos en en el dominio. Ajá, exactamente. Entonces, igualmente, yo tengo la función f, tengo, yo qué sé, dos elementos aquí, A y B. Tengo un C, pero solamente el A se relaciona con el C. Este B no se relaciona con nadie. Entonces, esto tampoco cumple que sea una función. Entonces, viéndolo del lado positivo, ¿verdad? Para que cumpla que sí sea una función, tiene que pasar que todos los elementos del dominio se relacionen con solamente uno del codominio. Ok. Tenemos eso. Bueno, en general eso para las funciones, ¿verdad? Eh, con respecto a las propiedades que cumplen. Si yo quiero que una función f sea biyectiva, ¿qué tiene que cumplir? Inyectiva y Este, sobreyectiva. inyectiva y sobreyectiva. Ajá, ok. Inyectiva y sobreyectiva. ¿Cuál es la definición de inyectividad, matemáticamente hablando? F de A igual F de B implica A igual B. Ok. Pero entonces, para todo elemento A, B, ¿verdad? Que pertenece al dominio de la función f, se tiene que cumplir que si f de A es igual a f de B, esto implica que A es igual a B. Entonces, eso es lo que habría que mostrar, ¿verdad? Para que sea inyectiva. Después, para que sea sobreyectiva, ¿cuál sería la definición? Que el codominio y el ámbito sean iguales y también que no tienen que sobrar elementos en el codominio. Existe A, B igual F de A. Ok, ok. Eso que yo Priscila está bien, ¿verdad? Pero eso son lo que debe cumplir en sí. O sea, eso es lo que estamos definiendo aquí. Em, Creo que es que para todo B que pertenece a B, existe un A que pertenece a tal que B es igual a la función de A. Ah, bueno, algo así. Ah, yo le entendí el significado. ok. Sí, sí, ok, eso es, igual por ahí, no vi quién lo dijo, pero alguien más lo dijo también. Que para todo B que pertenece ah, Al conjunto B. Bueno, bueno, al Al- B a B. sí, al conjunto B, bueno, replantémoslo como no importa. Que sería el codominio, ¿verdad? Tiene que existir un A en el dominio de la función que me cumpla que f de A es igual a B. Sí, entonces digamos, vamos Es a al ver. revés. ¿Cómo es? Bueno, es que lo tengo como apuntado como B igual F de A. Ah, ok, sí, sí, pero es una igualdad, digamos. O sea, sí, está bien, Ah, bueno, digamos. sí. Como es una igualdad, para los dos lados funciona. Con eso no hay problema. Ah, ¿En bueno. serio? Ajá. Es que en un quiz el profe me dijo que B igual F de A no es lo mismo que F de A es igual a B. Reclámele. Es una igualdad. Ve, te puedo enseñar. Bueno, te voy a enviar la foto ahorita. Dale, dale, está bien. Em, sí, ok, entonces, con respecto a esto, ¿verdad? Lo que decía Priscila, básicamente, es que la inyectiva lo que tiene que cumplir es que eh, un elemento A se relaciona con un único elemento en B. Me equivoqué de B, la puse minúscula. Pero eso es lo que cumple la inyectividad.
La sobreyectividad de lo que va básicamente es que no pueden sobrar elementos. Creo que esto, la verdad creo que lo escribí al revés, ¿verdad? Se supone que A es un elemento del dominio. Eso se tiene que cumplir sí o sí, porque se supone que estamos hablando de una función. Esto es más bien que cada elemento en B se relaciona con un único A, que está en el dominio. Entonces eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hablando así en general, para ejercicios, es importante tomar en cuenta, por ejemplo, si ustedes le mencionan que la función f es biyectiva, tienen que considerar esto, ¿verdad? Que al ser biyectiva está cumpliendo que es inyectiva y sobreyectiva. Entonces pueden usar estas propiedades sobre la función f. Que de hecho me parece que eso, un día de esto me preguntaron un ejercicio, vamos a ver si lo encuentro. Sí, creo que era un ejercicio del quiz. Entonces, bueno, creo que de manera general esto es lo importante en funciones, de tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, trajemos un par de ejercicios. ¿Puedes subir un toquecito para tomar foto de lo que escribes? Sí, si no, ahorita les paso el PDF también. No sé qué tanto ocupas que suba. Ahí, nada más eran para las definiciones de biyectiva ahí. Ok, está aquí abajo. Y eso. Ajá. Muchas gracias. Ok, con esto. Si le sacaste, abrí la imagen. Yo sí la tomé. Sí, la hago yo. No hay problema con que la muestre aquí, Diego. Sí, sí. Ok, pero sabe por qué no entendí por qué no la abrió. Bueno, te puedo decir lo que dices si querés. Ah, no, ahí está. Sí, ahí está. Es que digamos, aquí la definición que aparece en el libro de eso dice f de x igual y. Aquí aparece y igual f de x. Si Y pertenece a B, entonces tiene que existir un X en A. Sí, claro, eso está bien. Sí, ¿sabes qué es lo raro? Que me dijo que ninguna. Ninguna es verdadera. Lo que aparece. Ok, vamos a ver para analizarla bien. O sea, A y B, dos conjuntos no vacíos, y CF una función definida de A en B. Considera las siguientes proposiciones. Vamos a ver, suave. Voy a buscar la definición para estar completamente seguro, pero para mí está bien. Ok. Dice que si Y pertenece a B, ok, para todo Y que pertenece a B, ajá,
tiene que existir un x en A tal que y sea igual a f de x. Ok, y la respuesta que te dijo que, o sea, de por qué era ninguna fue eso, que era, tenía que ser la igualdad el inverso. No, no, no me dijo eso. Yo nada más es que yo, aquí en la definición que aparece en el libro, aparece f de x igual a y. Entonces yo dije, tal vez por eso esté mal. Digo, tal vez por eso sí esté bien, pero lo que me dijo era que no era lo mismo. Ok. Si y pertenece a B, entonces tiene que existir un x en A. O sea, la de abajo sí está, sí es falsa, ¿verdad? Porque la definición que aparece aquí es f de a está contenido en b. Ajá, sí, sí, la segunda sí es falsa. Debería ser al revés. Mm, no sé, la verdad. Y lo que se me ocurre es tal vez por la forma en que está escrito. Porque está escrito como una implicación, digamos. Bueno, no, si no seguí, ya soy a preguntar al profe. De por si eso tengo que es que ya pasó. Sí, pero no importa, es mejor no quedarse con nada para el examen. Si puedes preguntarle, perfecto, ¿verdad? También para estar completamente seguro, pero de a lo que se me ocurre a mí es falsa y porque te la están dando como de esta forma, que Y pertenece a B, implica que X Ah, pertenece sí, a sí, tal ya que vi, Y porque, sea digamos, igual a f de X. ¿Sí? aquí aparece y pertenece a b, tal que existe x que pertenezca a y aparece igual, bueno, implica f de x igual a y. Creo que esa es la definición. Sí, sí, lo que se me ocurre es esto, digamos, que esa podría ser razón. No, si no, ahí después le pregunto. Sí, para mí debería ser por esto, la verdad, porque sí, eso es, ahí lo que hay es como una implicación y creo que sí, no es necesariamente lo mismo. Ok, bueno, digamos que vamos con los ejercicios, ¿verdad? Perdón, entonces por eso ese implica estaba mal. Es que no entendí. Eh, Me parece. O sea, no estoy 100% seguro, pero creo que sí está malo por esa razón, porque ahí lo que están dando es como una implicación. Ah, Si me dan 2 puntos, ¿qué significa? Un implica. 2 puntos es como un tal que o se cumple que o algo así. Ah, es que la barra, ¿cómo se dice? Barra vertical, Ajá, es un tal que, ¿verdad? sí. Sí, sí, los dos Ah, puntos es ok. algo similar. Ok, entonces, em, vamos a ver. El ejercicio dice, sea f una función definida de R a R, biyectiva. Y nos dan dos afirmaciones. Entonces, la primera lo que dice es, g de x igual a 2 f de x más 1 es inyectiva. Ok, entonces, tenemos que probar que esa función g es inyectiva.
¿Cómo dijimos que era la definición de inyectividad? Para todo AB, FDA es igual a FB, implica A igual B. Ajá, o sea, entonces nos damos dos elementos, A y B, que pertenecen al dominio de G. Entonces, si asumimos que se cumple f de A igual a f de B, ¿verdad? Que es de donde partimos siempre para demostrar la inyectividad, entonces lo que hacemos es, perdón, esto no es F, esto es G, estamos trabajando sobre G. Ok, entonces tenemos G de A y técnicamente lo que estoy haciendo es evaluar un A en lugar de esta X, ¿verdad? En G de X. Entonces, yo lo que hago es cambiar por la igualdad que tiene la función G. Entonces voy a tener 2 f de A más 1. Y esto es igual a 2 f de B más 1. Entonces, yo resuelvo esto. Estos unos se me van a cancelar. Estos dos también, ¿verdad? El 1 paso de 1 restar al otro lado, ¿verdad? Sería 1 menos 1, me da 0. Y los dos paso uno de los dos a dividir, entonces me va a dar un 1. Entonces me queda f de A igual f de B. ¿Y qué cumplía la función f? ¿Qué nos decían de f al principio? Que es biyectiva. Ajá, es biyectiva. Y hace un rato hablábamos que si la función era Entonces, biyectiva, ajá, decime, es inyectiva y sobreyectiva. exactamente. Entonces, como la función f es inyectiva, sabemos que la función f va a cumplir esto, ¿verdad? Esto es una hipótesis técnicamente. Entonces, como tenemos f de A igual a f de B, siempre se va a cumplir que A es igual a B, porque la función f sabemos que es inyectiva. Y entonces, por esa razón, podemos justificar que la función g también es inyectiva. Después, este ejercicio traía un punto B. El punto B nos da una función h de x igual f con posición f de x. Entonces, hay que probar que esta también es inyectiva. Ok, entonces para probar que es inyectiva, hacemos lo mismo. Nos damos dos elementos, a y b, en el dominio de la función h, en este caso. Entonces partimos de que h de, pues x, h de a es igual a h de b. ¿Y eso qué implica? ¿Por qué cambiamos eso? A igual B. ¿Por qué, perdón? Por la igualdad me dijiste, es que no te escuché. Sí, A igual B. Ok, no. A igual b no, porque eso es lo que queremos demostrar. Ahí no es que F entonces F y al revés, algo así. Ok, sí, lo de la composición. Espérame un momento. Ok. Sí, entonces, h de a lo cambiamos por f con posición f de a, y esto es igual a f con posición f de b. Entonces, la composición la podemos reescribir como f
que sería la primera f, esta de aquí. Dentro de ella escribimos la segunda función, que en este caso también es f. Y a esta le damos el elemento que estamos evaluando. Entonces tenemos eso, y en este lado sería lo mismo. Ahora, como la función f es inyectiva, yo puedo tomar lo que está dentro de esta función f. O sea, la función f mayor, esta de aquí, yo puedo tomar lo que está dentro de cada una de ellas. Es decir, f de a y f de b. Entonces, como la función f es inyectiva, yo digo f de a es igual a f de b. Y ahora vuelvo a aplicar lo mismo. Pero esta vez lo que me va a quedar es el a y el b. Y entonces aquí yo llego que la función h también es inyectiva. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Me puedes volver a explicar? Ok, en ambas. Es que me perdí, la verdad, no entendí muy bien qué fue lo que pasó ahí en lo que pusiste en lo rojo. Ok, aquí abajo. Ok, ve. Sabemos que f es inyectiva, ¿verdad? Entonces, si tenemos f de x igual a f de y, eso implica que x es igual a y, ¿verdad? Entonces, para esto, considera este f de a como si fuera tu x, este que está aquí dentro. Y el f de b hacer lo mismo, que sea como f de b como si fuera un y. Es decir, considerar las funciones que están dentro como un elemento. Entonces, como tenés eso, vos puedes sacar los dos elementos e igualarlos, por lo que cumple aquí, para que es lo de la inyectividad. Y entonces te va a quedar los dos elementos que están dentro de las funciones, ¿verdad? Hablando de las funciones como estos que están aquí, las mayores, digámoslo así. Y entonces los dos elementos que están dentro de ellos van a ser iguales, que en este caso son f de a y en el otro lado f de b. Sí, Ah, sí, sí, ahora sí. ok, Una ¿ves? preguntita. Ujú. Es que yo siempre me enredo. En este caso que pusiste las Fs, como es una, ¿cómo se llama esto? Mm, Composición, Ujú. va primero la segunda F y luego la primera, ¿verdad? Eso sí. O en este caso es como, yo Ok, sé que ok. no se nota mucho, pero si fuera, digamos, G o F, algo así. Digamos que tenga la composición de f con g, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, lo que yo siempre hago para no perderme es hacer esto. La de la izquierda siempre va a ir fuera. La de la derecha queda adentro. Queda así. Sí. Es decir, estás evaluando la de la derecha dentro de la izquierda. Ah, ok. Y cuando estamos hablando de relaciones, y es como dije, que primero G y luego F, estoy muy perdido. Es que técnicamente aquí estás haciendo lo mismo que haces en relaciones. Lo que pasa es que es un poco más enredado verlo por una función. Porque, digamos, considera que lo que yo estoy haciendo aquí es que yo tengo un elemento, ve, yo tengo un conjunto, ¿verdad? En este conjunto tengo el elemento X. Este elemento X yo lo estoy hablando en G primero. Entonces, eso me va a devolver un G de X. Y este G de X yo lo evalúo en F para que me devuelva el valor de la composición. Ya vémoslo ya, para no escribirlo todo. ¿Ves? Pero a fin de cuentas estoy haciendo técnicamente lo mismo. O sea, estoy evaluando primero la G y luego evalúo la F. ¿Ya? Pero para poder hacer eso, la G tiene que quedar dentro de la F. ¿Se entiende la Ah, idea? ok, ok. Sí, 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 más o menos, sí. ok, ok. Por ahí va.
Yo La tengo cuestión es una... que, ajá, ¿Habrá posibilidad de hacer hombre, esa segunda, pero en lugar de composición con multiplicación? O sea, el mismo enunciado de la segunda, nada más que en lugar de composición, un por. ok. Em, hagamos un corte que se me va a terminar la reunión. Vuelvan a conectarse a la misma y ya hablamos eso, porque no se entendí muy bien la idea, la verdad. Bueno, ya digo. Ok. Em, ahora sí, ¿cómo me decías que es? Es que, digamos, a mí en el quiz me salió esta misma pregunta, nada más que en ese segundo enunciado, el que hizo usted como en azulito, en Ujú. lugar de F, composición F, era F por F. No sé si me entiende. Ok, O sea, una igual, nada más. multiplicación de funciones es. Ajá. En ese caso, sería que tenemos h de x igual f de x por f de x. Ok, vamos a ver. Sería trabajar h de a igual h de b. Entonces tengo f de a por f de a igual a f de b por f de b. Entonces, consideremos que f de a y f de b corresponde a un elemento que está en el conjunto de llegada, ¿verdad? Entonces, al ser un elemento, yo perfectamente puedo trabajarlo como f de a al cuadrado es igual a f de b también al cuadrado. Si yo aplico una raíz, bueno, técnicamente no sé si el elemento es positivo o negativo, tendría que decirme en un valor absoluto. Pero bueno, a fin de cuentas va como a hacer lo mismo. Por el valor absoluto, yo tendría que decir que esto es más menos f de a igual a más menos f de b. A fin de cuentas, esto se va a cancelar. O sea, f de a va a ser igual a f de b. Y entonces, otra vez por la propiedad de que f es biyectiva, entonces sabemos que a tiene que ser igual a b. Si se cumplía, sí. No, No se cumplía. bueno, no, a mí me salió que Es no. que sí, creo que tengo una ligera duda con lo de con lo del más y el menos ahí. Vea, a mí trataron de explicarme así, pero yo no, bueno, no sé, no la capté, entonces voy a decir esta vez. Por ejemplo, en esa parte que usted puso el elevado a la 2. Por Ajá. ejemplo, si a mí, supongamos que la condición es, x va a ser igual a x. Entonces, digamos ahí, en FA usted pone un 2 bueno, un 3 eh, y al otro lado va a ser 9 digamos. Pero si usted pusiera un menos 3 al estar al cuadrado, también va a ser 9 lo que está diciendo y que no es único, entonces no cumple, pero es que no lo entendí muy bien eso. Sí, sí, sí. Eso era lo que estaba analizando con esto de los signos. Es que, ok, eso en teoría está bien hasta ahí, ¿verdad? Em, el detalle es, si vas a aplicar la raíz, esto tiene que ser en valor absoluto justamente por lo que estás diciendo. Sea 3 o sea menos 3 te va a dar 9. Bueno, en el ejemplo que vos estás dando, ¿verdad? Entonces tienes que considerarlo como un valor absoluto. Ese valor absoluto te va a devolver un más menos en ambos.
Entonces, eso te va a dar 4 casos. Entonces, para que esto sea verdadero, se te tiene que cumplir para todos los casos. El primer caso, que tengas f de A igual a f de B. En este caso sí te va a cumplir, ¿verdad? O sea, aquí estoy considerando los dos casos en que sea positivo, ¿verdad? El segundo caso en el que ambos sean negativos. Entonces, menos f de A es igual a menos f de B. En este caso, los menos se van a cancelar y puedes sacar directamente A igual a B también. Te va a quedar f de A igual a f de B. Pero en los otros dos casos, ¿qué va a pasar? Se puede cumplir que tengas f de A positivo y f de B negativo. Que este es uno de los, bueno, ese contraejemplo que me dabas recae sobre esta situación. Entonces, ve que en este caso, de no tener lo mismo. O sea, aquí no puedes aplicar el hecho de que F sea inyectiva. Entonces, en ese caso no se cumple. Y lo mismo pasa si tuvieras menos F de A igual a F de B, ¿verdad? Porque tenés uno negativo. Entonces, en este caso tampoco se cumple. Y como tenés dos casos que no se está cumpliendo, entonces va a pasar que no es inyectiva. No sé si te queda más claro así. Más claro que el agua. Muchísimas gracias. Perfecto. Estamos con esto entonces. Sí. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver. Profe, y si ahí solo se la hubieran, ¿cómo es? Definido en los naturales, si hubiera sido inyectiva. Sí, Porque a veces hacen eso también. ajá, ajá, ajá. Si tu conjunto de llegada fuera definido en los naturales, ahí sí te va a cumplir. En los naturales o que te dieran directamente un conjunto que sea En solamente reales. positivos, por ejemplo, que te den R más, por ejemplo. Ok. Pero sí, el problema es que aquí no están definiendo ni el dominio ni el codominio para la función h. Entonces hay que asumirlo como que se trabaje para cualquier conjunto. Ok. Deme un chance para buscar los ejercicios que me mandaron. La verdad, antes de que se me olvide otra vez. Bueno, igualmente, de estos ejercicios ya habíamos hecho uno en tutorías pasadas, entonces, técnicamente lo mismo, ¿no? En caso de que se ocupe por ahí anda. Em, vamos a ver. Después. Bueno. Voy a revisar la duda que me mandó Diego. Ok, procesos de relaciones. Sí, por eso, si quieres la dejas para después. Ok, si no, ahorita la vemos. Igual por ahí tengo un ejercicio que me mandaron de relaciones. Vamos a ver. Alison me mandó otros dos ejercicios. Ok, también son de relaciones. Bueno, entonces pasemos a No sé relaciones. si, Sí. bueno, no sé si tenés algún ejemplo ahí sobre las operaciones o sea, otras operaciones con funciones como la resta, otra multiplicación y cosas así. Em, como resta y multiplicación, pero, o sea, referente como o sea, como a este tipo, decís vos. Sí, es que yo estaba viendo y bueno, a mí me pareció, bueno, hubo una en un quiz, creo que fue parecida a a la multiplicación. Ahorita no me acuerdo muy bien cuál es.
De Y me da notas, cosilla que después aparezcan más como ahorita creo que no tengo algo así, digamos. Tendrías que darme chance como para buscar a ver si encuentro alguna. ok. Y no, entonces continúa. Ok. Si no hay, digamos, cualquier cosa, si vos encontrás alguna, me puedes escribir y yo te ayudo por aparte. Yo a alguna hora te contesto. Ok, gracias. Con gusto. Ahí los que a veces me preguntan saben que siempre contesto. Más que sea que me den las 2 de la mañana, pero contesto. Ok. Entonces, vamos a ver. Hay un ejercicio que me preguntaron que es más que todo con respecto a las clases de equivalencia y el conjunto cociente. Entonces, el ejercicio me dice que me da una relación R definida sobre los naturales. Y se cumple que A se relaciona con B a través de R si solo si existe un K en Z tal que A sea igual a B más 4K. Entonces, bueno, el primer punto es demostrar que sea una relación de equivalencia, pero la duda me la pregunta más que todo por lo que sigue después de eso. Entonces, nada más así como para recordarlo, ¿verdad? El hecho de que sea una clase de equivalencia, perdón, que sea una relación de equivalencia, lo que quiere decir es que la relación es reflexiva, simétrica y transitiva, ¿verdad? Sí. Entonces, se supone que hay que demostrar que eso es verdadero. Entonces, digamos, supongamos que ya lo demostramos, porque como les digo, la duda va fuera de eso. Entonces, tenemos que esta relación es de equivalencia. Como es de equivalencia, puede tener clases de equivalencia. Entonces, preguntan por la clase de equivalencia de 2. Entonces, recordemos que la clase de equivalencia a lo que se refiere es al conjunto de elementos con los cuales el elemento dado se relaciona. Entonces, si yo tengo el 2 como elemento principal, yo lo que tengo que buscar son los elementos con los que este 2 se va a relacionar. Entonces, ¿con quién se relaciona 2? Según la relación que me dan, si yo tengo 2 acá, 2 tiene que ser igual a todos los elementos que cumplan esta otra relación y que me dé 2, ¿verdad? Entonces, básicamente, tomando esto, ¿verdad? Yo puedo plantear esa igualdad y puedo determinar los elementos que me van a cumplir eso. Entonces, los B, despejando B, en esa igualdad, voy a tener que B es igual a 2 menos 4K. Entonces, vamos a ver. Ahí el detalle, ¿verdad? Recordemos que B pertenece a los naturales.
Entonces, bueno, voy a hacerlo aquí. Vean que si K es igual a 2, yo voy a tener, igual a 2, no, perdón. Si K es igual a 0, yo voy a tener, di que esto me va a dar 2, ¿verdad? Entonces B es igual a 2. Si K es 1, esto me va a dar un número negativo. B es igual a menos 2. Entonces, este no me sirve. Es decir, si yo voy aumentando hacia los positivos, ¿verdad? El K, entonces me va a ir devolviendo valores negativos para B que no me van a cumplir porque B se supone que están naturales. Entonces, esos no me sirven. Entonces, el K yo lo tengo que tomar hacia los números negativos. Entonces, voy a empezar a tomar K igual a menos 1. Y esto sí lo puedo hacer porque vean que aquí arriba me dicen que K pertenece a los enteros. Entonces, K puede ser tanto positivo como negativo. Entonces, si K es igual a menos 1, entonces eso me va a dar 2 menos 4 por menos 1. Es decir, eso me va a dar 2 más 4 que me va a dar 6. Entonces B es igual a 6. Y pues a fin de cuentas esta clase de equivalencia va a seguir aumentando, ¿verdad? Porque de los elementos van a tender infinitamente hacia los negativos. Entonces, bueno, el 2 primeramente se va a relacionar con el mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando K es 0? Cuando K es 1 no me sirve. Entonces, tengo que echarme para atrás. Entonces, K igual a menos 1 me va a dar 6. Si tomo K igual a menos 2, eso me va a dar 10. Si tomo K igual a menos 3, eso me va a dar 14 y así voy a seguir. Entonces, vean que la secuencia va de 4 en 4. Pero como les digo, se va a extender infinitamente. ¿Sí queda claro? Sí, de mi parte sí. Ok, ¿los demás? De la mía también. Ok. ¿No podrías resolverlo de la equivalencia? A ver cómo sería. Ok, dame chance, ahorita lo resuelvo. Bueno, espérame para ver porque también me mandaron otros ejercicios. Entonces, para ver si alguno no es de equivalencia. Bueno, primero voy a sacar los otros y si me da chance resuelvo lo de esta equivalencia, ¿está bien? Em, ok, bueno, con respecto a esto, ¿verdad? Después lo que me piden es calcular el conjunto cociente. Entonces, el conjunto cociente está conformado por todos los conjuntos que son una clase de equivalencia. Entonces, por ejemplo, este 2 es una de las clases de equivalencia ya. Entonces, yo lo que tendría que hacer es buscar otras clases de equivalencia que sean distintas. Si lo busco para 1, vamos a ver. Para 1 sería 1. 1, 5, 9, 13 y ahí seguiría. Si busco la clase de equivalencia para 3, me va a dar 3,
Em, Siete, no. sí, me parece que sí. Es que me quedé pensando y, y no pensé en nada suave. Sí, sería 7, 11, 15. Y sigue. La de 4 sería 4, 8, 12, 16. Ajá. La de 5, vamos a ver, sería 5, 9, 13, 17 y va a seguir, pero vean lo que pasa aquí. Cuando yo ya llego a la clase de equivalencia de 5, aquí se me está repitiendo la clase de equivalencia del 1. Entonces, a partir de esta clase de equivalencia de 5, ya todas las demás se me van a repetir con las que ya tengo. Entonces, a fin de cuentas, para el conjunto cociente, ¿verdad? Que se representaría en este caso de esta forma, lo que voy a tener es la clase de equivalencia de 1, de 2, de 3 y de 4 nada más, porque ya todas las demás van a ser iguales a estas. No exactamente iguales, pero sí están contenidas dentro de ellas. Porque vean, por ejemplo, la del 5 empieza en 5, sigue 9, 13, y vean que aquí en la del 1 eso está incluido. O sea, serían como subconjuntos de las anteriores. Entonces, técnicamente, estas ya Aquí, están cubriendo todas las clases de equivalencia. aquí ponen 0, 1, 2, 3. Entonces lo hacen desde 0. Vos dijiste desde 1, ¿verdad? Ah, ok. Em, Tenés razón, yo no tomé en cuenta el 0. Ok. Entonces, supongo que si tomo en cuenta el 0, lo que va a pasar es que se me va a quitar la de 4. Sí. Sería 0, 4, 8, 12. Sí. Sí, entonces sería más bien reemplazar la del 4 por la del 0, para que los cubra todos. Entonces, digamos, en palabras humanas, uno puede decir como que el conjunto consciente son el conjunto de las clases de equivalencias distintas, por decirlo así. Exactamente. Ok, Justamente eso es. gracias. Priscila, ¿queda claro esto? Sí. Sí, ahora sí, muchas gracias. Bueno, con gusto. Los demás, todo claro, sí. Nada más puedes subir un toquecito. Solo un toquecito. ¿Qué tanto? No, está ahí. Una pregunta, ¿cómo era la del 1? Es que Como la del 1. ¿La clase de equivalencia del 1? acá, nada más, sí, ¿verdad? Cambiar por... No es un la pregunta. No, nada más. ¿Cómo hiciste la del 1? Ok, de la del 1. Vamos a ver. Lo que estamos tomando sería Ok, veámoslo aquí. Yo esto lo resolví para la del 2, ¿verdad? Pero entonces en este caso sería b igual 1 menos 4k, ¿verdad? Entonces, si cae 0, te va a dar 1, el b. Si caes 1, eso te va a dar negativo. Entonces, igualmente, no te sirve para los positivos. Entonces, sería igual echarte para los negativos y tendrías 1 más 4, te va a dar 5. 1 más
8 te va a dar 9 y así va. Ah, ok, ahora sí. Gracias. Bueno, con gusto. Ok. Vamos a ver. Después me enviaron esta. Dice que tenemos un conjunto A que es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y se define la relación S sobre este conjunto A. Entonces, la relación S se cumple si y solo si A al cuadrado es igual a B. Entonces, dan dos proposiciones. La primera es que si S es transitiva. Ok, para esto vamos a buscar del gráfico de la relación para guiarnos. Entonces, si yo calculo el gráfico de la relación, voy a tener 0 que se relaciona con 0 y nada más. 1 que se relaciona con 1 y nada más también. Y el 2 que se relaciona con 4. Ese sería el gráfico. Entonces, la pregunta es que si S es transitiva. En este caso, para que sea transitiva, yo tengo que tener como hipótesis que si A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces se va a cumplir que A se relaciona con C. Esto recae solamente en los elementos que cumplen esta hipótesis. O sea, si yo puedo acomodar una hipótesis de esa forma, entonces voy a poder realizar la transitividad. Vean que, por ejemplo, el 2,4 está solo. Entonces, no hay como un elemento que sea de la forma 4, algo para poder aplicar la transitividad sobre él. Entonces, básicamente la transitividad no aplica. Y si no aplica, simplemente se asume como verdadera. Para los demás casos, lo único que puedo aplicar es como 0 relacionado con 0 y 0 relacionado con 0. Y de ahí, esto me va a dar 0 con 0 también. Igualmente para el 1. 1 relacionado con 1 y 1 relacionado con 1. Entonces 1 se relaciona con 1. Es lo único que puedo hacer ahí sobre transitividad. Pero en este caso, como no hay un contraejemplo, se asume como verdadera. Entonces, efectivamente, esa es transitiva. Sí, Sí, profe. ok. Esta me la mandaste vos, Alison, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. La siguiente es que si S es antisimétrica. Ok, para la antisimetría, vamos a ver. Lo que se cumplía es que si A se relaciona con B y B se relaciona con A, eso implica que A es igual a B. Y pues efectivamente, o sea, para eso volvemos a caer en los dos casos anteriores. Sería para el 0 con el 0 y el 1 con el 1. O sea, efectivamente se cumple que A es igual a B. Entonces esta también va a ser verdadera. Y pues pasa lo mismo que con la transitividad. Sobre el 2,4 no es aplicable porque no existe un elemento 4,2 que me permita hacer la aplicación de la propiedad de antisimetría.
Entonces se asume que sí es O sea, antisimétrica. si no existe, digamos, un elemento para complementar esa prueba, entonces se asume verdadera. Exactamente. Porque al no existir ese elemento, o sea, no vas a tener elementos para tampoco darte un contraejemplo, ¿verdad? Entonces lo que se hace es asumirse verdadera. Eso es porque sería falso y falso implica lo que sea es verdadero, ¿verdad? Exactamente. Sí, muy buen análisis también, se puede ver por esa parte. Em, ok, la siguiente sobre un grafo. Bueno, hagamos un corte porque quedan 2 minutos de reunión, entonces igual vuelven a entrar a la misma reunión. Este ejercicio lo que dice es, tengo un conjunto A que está dado de esa forma, ¿verdad? Em, ah, Alison, ¿podrías mandarme los otros dos grafos? Es que el análisis a partir de las respuestas. Dame un momento para buscarme. Está bien, gracias. Ok, la pregunta es que las opciones que dan, que cuál grafo representa eh, una relación transitiva. Listo. Es que los Bueno, primeros que yo le mandé fueron los que yo dudé. Los otros creo que son como más obvios, pero igual siempre la tuve mal. ok, ok. Sí, pero no importa, como para analizarlos todos. Em, Vamos a ver. Ok, el primero cumple eso. Tengo D, C y E. Bueno, ahí. Este E se relaciona con C. Y estos se relacionan así. Ok, ese sería el primer grafo. Creo que de hecho puedo copiarme este. Ok, este otro me da una relación para acá. Este. Ajá. Ok, y esto lo que le cambia es eso. Ok, después para este. Oh,
Ese por ahí y este por acá. Ok. Y este último tiene una relación hacia acá. Y nada más le quito. Ay. Ok, serían esos. Entonces, esos son los posibles grafos que me dan. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué se cumple que no hay transitividad en algunos? Ok. En este, analicemos esto. B se relaciona con A. Y A se relaciona con B. Esto debería implicar que B se relaciona con B. Pero eso no es cierto porque hace falta la de aquí. ¿Cierto? B no se relaciona con el mismo. Entonces, para esa sería esa situación. Ok, para esta podemos hacer un caso similar, ¿verdad? Con respecto a esto o con respecto a esto, porque el D no se relaciona con el mismo. Entonces va a pasar algo similar. Ok, C con D. Con respecto a este. Vamos a ver, C con D. Ok, ya lo vi. Tenemos que C se relaciona con E y E se relaciona con D. Entonces, esto debería implicar que C también se relaciona con D, pero eso no es cierto porque no hace falta la flecha en este sentido, que es la que hace esa relación. Entonces, este también es falso. Y entonces nos queda el primero. Ok, pues técnicamente por descarte debería ser la opción que uno debería marcar, porque es más fácil buscar los contraejemplos en este caso. Y como para probar este, habría que ponerse a ver cada caso. Pero digamos, con respecto a estos, ahí ni siquiera se puede aplicar la transitividad, ahí se asume, como lo que explicábamos hace un momento. Aquí no hay una relación de C con E como para que me cancele como en este caso de aquí, ¿verdad? Entonces, ahí se cumple todo bien. Sí, no, sería como ir analizando caso por caso para poder verificarlo, pero como les digo, sería más sencillo hacer lo que yo hice, que es analizar los contraejemplos para los demás casos. Si hay alguno que yo no le doy un contraejemplo, pues lo brinco y lo dejo como posible opción. Pero sería algo así, más o menos, para resolverlo. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Ok, con gusto. Vamos a ver. Ok. Aquí me enviaron otro. Este, vamos a ver. Tenemos A igual 1,8 y B igual a 2,7. Una relación R
definida sobre A cruz B. Y se cumple que A, B se relaciona con C, D, si, solo si A por C es menor que 2 y B por D es menor o igual que 5. Entonces, de aquí primero que nada tenemos que definir el conjunto sobre el que se va a trabajar, que sería A cruz B. Entonces, este conjunto sería 1,2, 1,7, 8,2 y 8,7. Entonces, ¿quiénes van a cumplir esa relación? Vamos a buscar el gráfico de R. Entonces, voy a ir agarrando elemento por elemento y ver si cumplen alguna relación. Entonces, si yo agarro el primero, ¿verdad? El 1,2, voy a tener el 1 como A y el 2 como B. Entonces, lo voy a ir comparando con los demás. Si lo comparo con el 1,7, ¿verdad? Que diríamos esto es A y B. En este caso este sería C y este sería D. Entonces vean que en ese caso yo hago A por C, eso es menor que 2, porque va a tener 1 por 1 y eso es 1. Me cumple la primera condición. Después si hago B por D, eso me va a dar 14. Entonces, no me está cumpliendo la segunda condición, ese no me sirve. Vean que para los siguientes, si yo tengo el A por el C, en esos casos el C va a ser 8. Entonces, eso me va a dar 8, obviamente me va a dar mayor que 2, entonces tampoco me va a servir. El caso que me queda es analizarlo sobre el mismo. Entonces, si hago 1 por 1, eso me da 1. Si hago 2 por 2, eso me da 4. Entonces, efectivamente, ese sí me está cumpliendo. Entonces, voy a tener 1,2, 1,2. Ese es el primer elemento que me cumple. Después, básicamente sería solo ese. Eso es el único que cumple la relación. Yo tengo uno similar a ese, pero me piden el dominio y algo de R entre cuadrados A por B. Sí, sí, eso es lo que piden aquí, de Que es hecho. con el rango. Y con, o sea, entonces, ese es el resultado. ¿Y cuál sería la otra parte? Ok, la otra parte sería a partir del gráfico tomado, yo voy a hablar cuál es el dominio y cuál es el dominio. El dominio y el codominio, perdón. El dominio lo saco de los elementos que están en la primera entrada de los pares ordenados que me da el gráfico. Entonces, en este caso el dominio, de como tengo un único elemento, el dominio está conformado por el 1,1. El rango lo voy a hacer de la misma forma, pero el rango está formado por los segundos elementos. Entonces, de los primeros elementos saco el dominio de R. Y de los segundos elementos saco el rango, que este sería A cruz B, ¿verdad? Bueno, ahí ni se ve, pero bueno, se supone que es eso. Entonces, de ello, aquí lo que voy a determinar es que el dominio de R, como tiene un único elemento, va a ser igual al conjunto de 1,2. Y el rango de A cruz B también tiene un único elemento, que va a ser el mismo. Es decir, 1,2. Y sería eso. Si tuviera más elementos, ¿verdad? Sería nada más agregar los elementos en el dominio y en el rango. Pero en este caso, pues sería eso. ¿Sí queda claro?
De mi parte, sí, gracias. Ok. De ya para terminar, ¿qué se me hizo? Aquí está. Me falta lo que me preguntó Diego. No sé si alguien le quede viendo algo, es que se me hizo un enredo con los No sé ejercicios. si vas a terminar haciendo lo de la equivalencia. Ah, bueno, sí, creo que eso es lo que te voy a quedar debiendo. No sé si el viernes puedes conectarte para explicarlo el viernes. No estoy segura, pero voy a tratar. Ok, si no cualquier cosa, por lo menos voy a repasarlo ahí hago el ejercicio y por lo menos ves el video. Y si no, cualquier cosa me puedes avisar ahí, si no, eh, te lo explico por audio y si me queda algún rato, te puedo explicar ahí en algún momento. Hacemos una llamada por Zoom. Ok, está bien. ¿Qué te parece si mejor, en vez de esa simétrica, hacemos la transitiva? Que creo que sí entendí esa simétrica. Ok. Pero ¿y qué relación es entonces? Porque la relación no me la mandaste, me mandaste solo la demostración de la simetría. Ah, ok, ya te miro la otra parte. Yo tengo una pregunta. Bueno, no es de la materia. Es que yo hasta hoy me conecto a tutoría. El link que está en el grupo es donde uno tiene que ponerlo en la asistencia. Ah, sí, cierto. Sí, Ok, es el que está ahí en la descripción, el que dice formulario de asistencia. bueno, gracias. Bueno, a vos. Em, ok, pero no o sea, no me entendiste, mándame la relación porque ahí sin la relación que está trabajando no hago nada. Ah, bueno, ahí se me dio, para ver. Profe, ¿cuál era la pregunta de este que acabamos de hacer? Es el dominio y el rango. Ajá, exactamente. Preguntaban que cuál era el dominio y Es que cuál era pensé, el rango. ok, pensé que era con la que él iba a mandar. Gracias. Ok. Vamos a ver. En general, me da una relación de A, B que cumple que si existe un K en los enteros, se debe cumplir que A es igual a B más 4K. Ah, ok, y esto es lo que del mismo ejercicio que me estaba preguntando Stacy, que si podía resolver lo de la relación. Em, bueno, para la transitividad, Disculpa, ¿habías dicho algo? sí, sí, que este ejercicio que me estás preguntando es de hecho lo mismo que me estaba preguntando Stacy, que si podíamos resolver. Ah, ok. Es exactamente lo mismo. Bueno, yo la duda que tenía, no sé si viste la segunda imagen, la Ajá, donde ya está resuelto. sí. Ve que aparece un i y después, Ah, digamos, lo que no entendí es lo que hicieron ahí, que aparece a más b igual de eso. ok, ok. Sí, vamos a ver. Sorry, se me va a apagar el teléfono. Ok, la cuestión aquí, ¿verdad? Es como queremos demostrar que es transitiva,
lo que nos dice es que para todo ABC que pertenece, ¿cuál es el dominio aquí? Los naturales. Que pertenece a los naturales. Se cumple que si A se relaciona con B y B se relaciona con C, esto implica que A se relaciona con C. Entonces, nosotros partimos de esto, ¿verdad? Que es nuestra hipótesis. A se relaciona con B y B se relaciona con C. Esto implica, por la definición de relación que nos dan aquí arriba, que para el A relacionado con B, se tiene que existe un K que pertenece a los enteros, tal que A es igual a B más 4K. Y para la segunda, que es B con C, tiene que existir otro elemento, llamémoslo J, que pertenece también a los enteros, tal que B sería igual a C más 4K. Entonces, aquí hay dos caminos. Tal vez el más fácil, que es el más común, es, por ejemplo, yo puedo tomar como la relación se hace a partir del B, entonces yo ya aquí tengo el B despejado. Yo puedo tomar esto a lo que esté igualado al B y sustituirlo acá. Entonces, si yo hago eso, yo sustituyo, me va a quedar que tiene que existir un nuevo elemento, llamémoslo M, que pertenece a Z, tal que A sea igual a lo que sustituimos en B, que sería C más 4K. Ay, perdón, ahí era J. ¿Verdad? Aquí es J. 4J más el 4K. Sí. Sí. Ok. Ah, ok, ya entendí que fue eso, ok. Ahí lo resolvieron, pero por otro método. Ya te explico eso otro. Bueno, y aquí básicamente sería, teniendo esto, yo tengo que A va a ser igual a C, voy a agrupar estos dos y le voy a sacar el 4 a factor común. Entonces sería más 4 por J más K. Y basta con que yo tome el J más K igual a M para que me lo cumpla. ¿Ves? Entonces ya hay un elemento que me está cumpliendo, que A es igual a C más 4M en este caso. Y esa es la condición necesaria para que la relación se cumpla. Es que es la que me están dando aquí arriba. Entonces, esto implica que A se relaciona con C. Eso sería en este caso. La otra opción sería que, vamos a ver, a partir de esto, ok, a partir de esto, yo esto lo puedo ver como que si existe un K en Z, A es igual a B más 4K. Si existe un J en Z, B es igual a C más 4J. Y entonces aquí lo que hacen es que toman
estas dos partes, las dos igualdades, y las van a sumar. Entonces, esto me va a dar como que tiene que existir un nuevo valor, en este caso m, ¿verdad? Un valor cualquiera, que me cumpla que a más b es igual a b más 4k más c más 4j. Pues entonces lo que hacen es como sumar los dos elementos de este lado y sumar los dos elementos de este lado. Sí, Sí. Ay, como pertenecen a los naturales, la suma de esos dos tiene que dar un natural, ¿no? ah, O bueno, sí, pero, o entonces sea, yo sí, no sí, sí, entiendo esta pero, forma, o sea, sí, sí, pero digamos, no es como buscar una relación por ahí con respecto a estos elementos. Estos elementos tienes que mantenerlos iguales. O sea, aquí más bien lo que tienes que hacer es que ve que en ambos lados de la igualdad tenés un b positivo. Entonces, si vos pasaras, por ejemplo, este b a este lado de restar, estos b se van a cancelar. Entonces, esto va a implicar que te va a quedar un a igual a c más 4k más 4j. Y aquí aplicamos lo mismo que hice en el otro. ¿Sí lo ves? sí, Ok, sí, o sea, A más B, entonces da eso. Y exactamente. se cancelan, entonces. Ajá. Entonces sería eso. Igualmente, este tipo de relaciones, así como eso, esa suma, lo puedes aplicar convenientemente según sea la relación, ¿verdad? Puedes aplicar una multiplicación de las igualdades o puedes aplicar una división o una resta, como te digo, según te convenga. Pero, ¿verdad? Siempre y cuando sea una igualdad. Si tenés una desigualdad, ahí tienes que tener cuidado, porque si haces una división o una resta, es posible que te vayan a cambiar algunos signos, entonces no vas a saber hacia dónde va a ir la desigualdad. Pero igualmente puedes aplicar, digamos, la suma y la multiplicación para las desigualdades. O sea, en caso que la relación sea una desigualdad, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros? Sí. Todo claro. Ok, entonces quedamos por aquí hoy. Ok, muchas gracias. Bueno, con gusto. Gracias. Con gusto. Hasta luego. Gracias. Bueno, Gracias, bueno, David. pura Hasta vida. luego. Bueno, hasta luego, con gusto.